me dejó un poco más digámoslo así, manera de buscarlo, ¿no? Pero entonces no voy a hablar hoy del Espíritu Santo ni de los dones del Espíritu Santo. Yo quiero que hablemos de las llaves del Evangelio. Amén. Vamos a hablar ahora de las llaves del Evangelio. Y veíamos, las hermanas leían en Juan, capítulo 10, del 9, donde Dios dice una verdad muy grande. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Amén. Y luego leíamos en Mateo 16, capítulo 19, donde Jesús le hacía una declaración a Pedro y hablaba de unas llaves que Dios le hacía entrega a Pedro. Amén. Y en esta hora quiero que hablemos de esas llaves que Dios le entrega al hombre para que haga uso. Amén. ¿Para qué son las llaves? ¿Cuántos tienen llaves hoy aquí? Creo que todos, ¿no? Creo que todos tienen llaves. Las llaves lógicamente son para abrir cosas, abrir cerrojos, para abrir puertas, cantidad de cosas. Y uno cuando está menor de edad, o por lo menos yo cuando estaba menor de edad, me decía como que la cultura de televisión para que me digan la verdad. Porque uno cuando no está no le da, a mí no me da la verdad. Porque yo voy a entrar y salir a la hora que yo quisiera, como a la hora que mi padre lo decía. Uno no tiene llaves. Pero entonces Dios hace una aclaración y Dios a un hombre ordinario, digámoslo así, como todos nosotros, deja un gran privilegio y es una llave. Pero si echamos el ojo ahí atrás, ahí mismo en esa misma de Mateo 16, a partir del 13, Jesús le pregunta a todos sus discípulos o a todos sus apóstoles que quiere ser la gente de él, que quiere ser la gente de él. Y ellos le dijeron, uno dice en el 14, unos dijeron que eres Juan Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías, o alguno de los profetas. Pero Jesús les hace una pregunta. Jesús les dice, vale, eso dicen ellos porque no me conocen, porque no están conmigo, ¿vale? Y lo pueden entender. Pero ahora Jesús les hace una pregunta. Les dice y él dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Ahora Jesús les pregunta, bueno, ¿y ustedes qué es lo que piensan? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Yo me imagino que se quedaron todos un poco así callados, mirándose en la cara uno al otro, porque parece ser que el único que lo tenía claro entre todos era Pedro. Amén. Y yo no me imagino, digamos, el cuadro ahí cuando Jesús, claro, una charla, no decir que eres tú, que alguien que eres Juan, otro dice que dice, bueno, ¿y quién dice usted que soy yo? Y yo creo que que hago yo. Ahora que decir. Pero Simón Pedro dice en el 16, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús hace una aclaración muy hermosa. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
El que entra por mí y sale de mí, encontrará nuevos pastos. Pero si ustedes abren la puerta, no todo el mundo la encuentra. Amén. La puerta no todo el mundo la ve. Pero ¿cómo puede ser? Y quiero que vamos a ver en este momento que el Señor alcanzó a 3 pueblos a través de Pedro. A los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Amén. Y en Hechos 2:38 Pedro usa, digamos, la primera llave. En el 38 dice Pedro, de Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ahí Pedro aplica la primera llave a los judíos. Amén. ¿Por qué no aplica la primera llave? Porque los judíos primeramente no sabían, o no les había sido revelado a muchos, lo que era el Señor Jesucristo, lo que significaba para el ser humano. Pero de ahí para atrás, desde el versículo 2, bueno, desde el versículo 2 a partir del 14, después de que hice el avivamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, y muchos quizás dicen que están nervios, que están llenos de emoción, porque ignoran la grandeza de Dios, porque ignoran lo que está pasando. Pedro se levanta y se pone en pie y les comienza a hacer una declaración muy grande. Y Pedro les hace todo un recuento. Y también Pedro le dice varias cosas. Le dice: al Cristo, al que vosotros mataron, y al que también se juntaron, pero también resucitó. A ese es el Dios. Porque ellos le preguntan: ¡ay de nosotros! ¿Qué haremos pues ahora? ¿Qué vamos a hacer, Pedro? Lo tuvimos al frente. Y lo que hicimos fue totalmente mal. ¿Qué vamos a hacer? Y Pedro les enseña la puerta, Jesucristo. Cuando Pedro le dice: bueno, ahora pues entonces, arrepentíos y bautícese para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y cuántos se arrepintieron ese día? Como 3,000, dice la palabra de Dios. Y Pedro no tuvo que quizás meterse en grandes interrogaciones, ni explicarlo de mil maneras. Pedro fue claro: Jesucristo, el que murió por los pecados, Jesucristo, el que fue sepultado y descendió al centro de la tierra, o descendió al Hades, pero Jesucristo, el que también resucitó. Hermanos, nosotros como predicadores tenemos que tener claro que a la hora de enseñar, Cristo no se quedó muerto, que Jesucristo resucitó y que
verdad de que Jesucristo murió, fue sepultado, pero resucitó. O sea, la habéis separado, porque lo habéis matado, porque Él les juzga a ellos. Pedro le dice, al que vosotros habéis matado. Pero al decir que alguien que ha resucitado, está dando una esperanza. Cuando le dice, pero Él está resucitado, Él dice, y ahora hay que hacerlo. Y Él dice que se arrepientan, que se bauticen. Amén. Una alabanza al Señor. En Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Desde el versículo 14. Hay otra parte y otro pueblo que fue alcanzado por la predicación. Son los samaritanos. Amén. Dice en el 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron así a Pedro y Juan, los cuales habiendo venido orando por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Aquí hay otro pueblo que es alcanzado a través de la predicación. Mira, hermanos, nosotros no somos llamados a pelear, porque ya pelea Dios por nosotros. Porque si ustedes ven, hace poco tuvimos un estudio donde veíamos todo eso, y hubo una gran persecución, y murieron muchos hermanos, pero ellos no pelearon, ellos no se encendieron, digamos, a defenderse. Pedro ya era el mismo, el que le cortó la oreja a aquel varón cuando arrestaron a Jesús, porque Pedro vivió la persecución, pero el pueblo lo único que hacía era hablar de Jesús, hablar de Jesús. ¿Qué importa lo que nos digan? Nosotros solo queremos hablar de Jesús. Así que nosotros no somos llamados a pelear, nosotros somos llamados a predicar el nombre de Jesús. A ti, hermano, se te ha dado una llave. Oiga, qué privilegio es que tú tengas la llave para que otra persona pueda venir y encontrar la puerta, que a través de esa puerta encontrará salvación. Amén. Porque no es cualquier puerta. Y les doy un ejemplo. Uno viene aquí a la iglesia y se le olvida todo lo de afuera. A mí ya mismo se me pasa con lo que y a veces me encanta. Vamos por allá a la ciudad que luego muy tarde a casa. Pero hermanos, cuando uno viene a la iglesia, es algo diferente. No se acuerda de deudas, aunque las tenga. No se acuerda de angustias ni de problemas que también afuera. Uno está aquí contento, hablando con los hermanos. Pero cuando uno sale de aquí, se encuentra otra realidad afuera, ¿no? Cuando sale por esa puerta, o cuando entra por esa puerta, a muchos les ha cambiado la vida. Así similar es la puerta de la salvación, Jesucristo. Amén. Muchos han llegado antes de cruzar la puerta de una manera desastrosa, pero alguien les predicó del amor de Dios, pero alguien les predicó del consuelo de Dios, pero alguien les predicó de que Jesucristo perdona cualquier pecado, pero alguien les predicó de que en Jesús hay vida, pero alguien les
Porque todos nosotros tenemos un mandato de parte de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las criaturas. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Si Pedro solo hubiese tenido esa labor, nosotros no hubiésemos alcanzado. Primero porque estamos 2000 años después y Pedro hubiese tenido otros 2 años para predicar el Evangelio. Así que el Señor Jesús lo que ha hecho es que a todos los que se constituyen hijos de Dios tengan ese placer de predicar el nombre de Jesús. Hermano, cuando usted está predicando el nombre de Jesús, usted está usando una de las llaves que le permitirá a una persona encontrar la salvación. Amén. Una alabanza al Señor. Y antes de Pedro y Juan, el que vio esta obra Samaria, el que les predicó, ¿quién fue? Felipe. Vemos que Pedro y Juan ya llegan y oran por ellos. Pero ellos ya habían sido, ya habían reconocido, ya habían encontrado al Señor y habían sido bautizados por Felipe. Pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y cuando Pedro y Juan llegan, se quedan sorprendidos de que no eran judíos, de que eran samaritanos y de que todos creían los que estaban ahí en el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, ellos oraban, poniendo las manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Amén. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Hechos, Miguel. Nos habla todo sobre otro pueblo. Y ese pueblo es el que estamos hoy aquí. Los vecinos. Amén. Y en el 44 del 10 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los cuales oían el discurso. Mira algo muy especial. ¿Qué pasó? Si leímos antes atentamente, Pedro les da unas explicaciones muy bonitas. A los primeros, a los judíos, arrepentidos, bautícense en el nombre de Jesús y recibiréis el nombre del Espíritu Santo. A los judíos. A los samaritanos, Pedro y Juan llegaron cuando ya Felipe se había arrepentido y Felipe les había bautizado, pero aún no había recibido el Espíritu Santo. Y oraron y lo recibieron, pero aquí pasó algo extraordinario. En este pueblo, que somos nosotros, que somos gentiles, para los judíos, hermanos, no éramos nada. Éramos paganos. No merecíamos, seguramente nosotros no merecíamos tener parte en esto, ¿no? Pero es que Jesús, eso es lo bueno de Jesús, que el Señor Jesús no solo vino a buscar un pueblo, Él vino por un pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero Jesús vino para cambiar el corazón de la humanidad. Y aquí pasa algo muy hermoso, de que en la casa de Cornelio se recibe el Espíritu Santo antes del bautismo. Y eso sorprendió grandemente a Pedro. Porque Pedro tenía, por aquí qué ha pasado. Pedro se quedó sorprendido, porque eran gentiles, y porque para los judíos nosotros no éramos nada. Y Dios tiene el privilegio de derramar su Espíritu Santo
que uno oraba a voz alta, que sabe menospreciar el que estaba a su lado, pero el otro que llegaba solamente se cortó y no podía levantar su cabeza, porque reconocía su estado ante Dios. Hermanos, si nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestro estado ante el Señor Jesús, porque aquí no hay nadie más que otro, ni más grande que otro, aquí el único grande es el Señor, porque aquí no le dan la gloria a los hombres, aquí le dan la gloria al Señor, porque aquí no le hablamos al hermano, no le hablamos a la grandeza del Señor. Aleluya. Y al hombre le cuesta mucho reconocer su estado. Y a veces estamos mal y nos cuesta decirle al Señor que estamos mal. Y nos cuesta humillarnos al Señor. Pero si la misma Biblia lo dice, el corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Pero nos cuesta. Por el que dirán, por el que creerán. Pero eso a ti no te va a salvar. El que te da la salvación a ti se llama Jesús. Y tú tienes que tener las cosas bien con Jesús. Porque muchas veces quizás queremos tener las cosas bien con el hermano o bien con el vecino, pero con Dios no. Pero si lo hacemos diferente, todo va a ir mejor. Si primero arreglamos nuestro estado con el Señor, si primero nos confesamos al Señor, si primero dependemos del Señor, lo demás va a brotar por sí solo. Y habrá amor, y habrá gozo, y habrá paz, y alegría. Pero eso no lo doy yo, eso lo da el Señor Jesús una vez que toca en el corazón de la persona. Una alabanza al Señor. Después de que recibió el Espíritu Santo por medio de su familia, como ustedes siguen leyendo, en el último, en 48, dice el Señor, dice la palabra, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Después de haber recibido el Espíritu Santo, se bautizaron. Porque ese es el amor, hermanos y amigos. Ese es el amor que Dios tiene por ustedes y por mí. No merecemos tanto amor. No merecíamos tanto privilegio. Yo no soy quizá de descendencia directa de Abraham, como muchos lo creen, ni vengo directamente del pueblo judío, ni lo necesito ser para llenar la presencia de Dios. Pero Dios sí nos sustituye hijos de Él. Dios sí nos da esa potestad de ser llamados hijos de Él. Una alabanza al Señor. Así que hermanos, la predicación que tenía Pedro no enseñaba de formas religiosas, ni enseñaba de formas morales, ni de programas religiosos. Pedro solo enseñaba de una persona. Y es lo que nosotros tenemos que aprender, que en nuestra predicación, en nuestra enseñanza, solo tiene que haber un nombre, una persona. Amén. Y ese es Jesús. Jesús, el que fue crucificado, y a los que los cristianos proclamamos que Él vive. Jesucristo, el Dios de los vivos y el Dios de los muertos, porque todos los que han muerto en el nombre de Jesús resucitarán juntamente cuando Él venga por su iglesia. A ese es el Dios que tenemos que predicar, Jesucristo. Una alabanza al Señor. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En Hechos 9,
En Hechos 9, capítulo 20, y habiendo tomado dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y ya no es solamente Pedro el que habla de Jesús. Ya aquí vemos a un hombre que perseguía a la iglesia, que era Saulo. Aquí había un hombre que ignoraba también como los primeros las cosas hermosas que tenía el Señor, pero que aquí igualmente estaba predicando de la salvación de Dios. Y no predicaba de la forma o de códigos. Él solo hablaba de que Jesucristo era el verdadero Dios. Entonces, hermanos, en nuestras predicaciones es necesario que siempre tú presentes a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. No hay otra manera, no hay otra puerta, no hay otro modelo, porque solo tomó ese modelo del Señor, porque solo le tomó una puerta y solo dejó una manera de poder acceder a ella. Arrepentidos y bautícense cada uno en el nombre del Señor Jesús y recibiréis el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. O sea que, hermanos, podemos sacar muchos temas, podemos tener muchos lemas, cada directiva, y no quiere decir que haya varias maneras. Pueden haber maneras de exponer la palabra, pero solo hay un objetivo y solo hay un principio, y es Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. Una alabanza al Señor. Gloria al Señor. En el 23, que habíamos leído 1 Corintios antes, 1 Corintios 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero, y para los gentiles, locura. Amén. Nos llaman locos, nos dicen locos. Hermano, y entonces yo no quiero estar bien. Yo prefiero seguir en locura. Ahí afuera, hermanos, no se ve nada bueno. Y si no vea las noticias, muchas veces no vemos noticias porque nos preocupamos por la situación, pero vea noticias y verán cómo está el mundo entero. ¿Quién se vive en la iglesia? Esta semana lo que pasó en Reus movió a toda la iglesia a nivel nacional Amén. de una manera muy hermosa. Y las palabras de los hermanos y de los padres de la niña es que ellos nunca se habían sentido tan arropados, que nunca habían sentido tanto amor como el que la iglesia le ha brindado este fin de semana, cuando más lo necesitaba. Así que, hermanos, aquí estamos bien, estamos contentos, somos una familia. No hay necesidad de ir a buscar a ver fuera, Amén. porque tú has pasado esa puerta y aquí cada vez que tú vengas vas a encontrar nuevos pasos, porque así es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios continuamente está removiendo, está dando fuerza. La palabra de Dios continuamente es como una vitamina que uno toma, o como las vitaminas que le dan a los niños porque quieren ser sanos y fuertes. Cada vez que tú vienes a la iglesia, tú te estás tomando tu vitamina para que tú estés sano, para que tú estés fuerte. ¿Fuerte para qué? Para las bodas que nos esperan, hermanos. Mentalícense en esas bodas. Yo no quiero que no las enfermas.
Dice 2 Corintios 4, versículo 5, porque no nos dedicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque hermanos, aquí no nos animamos unos a otros porque bien nos parezca, ni nos apoyamos en nuestras propias opiniones, porque aquí se predica el Señor Jesucristo. Porque aquí la solución a tu vida, amigo, la solución a tu vida no se la da el hermano, la solución a tu vida se la da el Señor Jesús. Él es el único que puede cambiar la vida. Amén. Él es el único que puede dar vida eterna. Él es el único que puede cambiar tu vida 100%. Una alabanza al Señor. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Y para terminar, hermanos, gloria al Señor. En la palabra del Señor, en Hechos 1, versículo 8, y este es el mandato que Dios dejó. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último, hermanos. O sea que nosotros entramos en eso último de la tierra. Porque nosotros estamos en Jerusalén, no estábamos en Judea, no estábamos en Samaria, pero sí que estamos en una parte de la tierra. Amén. Así que hermanos, tú eres el mayordomo de Jesucristo. Recuerda bien que tú llevas unas llaves que Dios te ha dejado para que a través de esas llaves tú enseñes y dé a conocer esa puerta que es Jesús, la puerta que lleva a la salvación.